Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Vamos con una galleta para tarta de Hello Kitty. Como veis tiene un tamaño un poquito más grande de lo normal, tampoco demasiado. Yo suelo hacerlo para las tartas casi que como 12 centímetros máximo. Como veis aquí, veis la galleta, que bien ha quedado el palo. Os dejo aquí arriba el vídeo de cómo yo hago normalmente estos palos, cómo los pongo para hornear, porque son además de estos que hacemos para K-Pops, que son de papel, muy cómodos, sobre todo para luego los niños comerse la galleta, que no tengan el pincho de la brocheta, que es otra manera en la que solemos hacer las galletas con palo. Y entonces, bueno, pues aquí tenéis también, veis, he dibujado la plantilla que yo había previamente recortado y hecho plastificada, ¿no? Tenéis también los vídeos, os dejo siempre aquí arriba los enlaces más importantes. Pues como veis he dibujado con rotulador, luego por la parte de abajo lo he repasado con el lápiz muy bien, y ahora los lápices, hay lápiz no tóxico, la mayor parte de los lápices que utilizamos son no tóxicos, entonces podemos hacer una pequeña marca, de acuerdo. Mirad, yo como voy pasando otra vez por encima, por la parte principal, digamos por la parte de arriba, en la que había dibujado con rotulador, vuelvo a pasar el rotulador otra vez, o el lápiz, lo que queráis. Sobre todo lo importante es volver a marcarlo, apretamos un poquito, veis cómo voy poco a poco y voy apretando. ¿Por qué? Porque así de esa manera vamos a transferir el lápiz que tenemos debajo perfectamente en el dibujo, nos va a quedar súper bien. Una cosa que os quiero comentar respecto a los palos. Esta manera que tengo de hacerla, en otras os voy a enseñar cómo tapamos el palo. Tiene que ser cuando la galleta que vamos a hacer con glasa, el dibujo que vamos a hacer con glasa, tapa perfectamente todo el palo, ¿de acuerdo? Si no, nos va a quedar feo. Alguna vez yo me he encontrado que luego a lo mejor el dibujo con la glasa quería dejar abajo, o sea, o por el medio, sin glasa, ¿de acuerdo? Con galleta, y entonces se ve el palo. Entonces os enseñaré otra manera de hacerla. Esta es muy buena porque no se puede clavar fácilmente un palo que no tiene pincho. Entonces así, apretando sobre la galleta, nos va a quedar genial. Ya veis, ahora vamos con la glasa, ya tenemos el dibujo perfectamente hecho con lápiz, y eso nos va a ser una guía fantástica para que la galleta nos quede exactamente igual que la plantilla que tenemos. He preparado glasa de consistencia media. También tenéis unos cuantos vídeos para hacer la glasa bien simplemente con la clara de huevo, con los preparados que se venden, con albúmina o con polvo de merengue. Y entonces, una vez que hemos preparado la glasa, he preparado los distintos colores. Esta galleta además tiene muy poquitos colores, fenomenal. ¿Veis la consistencia? Es una consistencia media, fluida, no demasiado, porque vamos a utilizar la misma glasa tanto para delinear como para rellenar. Boquilla del número 2 de Wilton. Es un espacio bastante amplio, como veis es una galleta bastante grande, quedan súper bonitas en las tartas porque tienen un tamaño bastante grande. Por supuesto, para que quede muy bien y no se nos estropee, la hacemos un poquito más gruesa. Yo suelo hacer las galletas como de unos 6 centímetros, esta es un poquitín más, ¿de acuerdo? 6, 5, pues esta probablemente tenga un grosor de un milímetro más. Estamos hablando de milímetros, no de centímetros. Extendemos muy bien la glasa, como tenemos el lápiz. La clave es, vamos dando pues pequeños toquecitos, vamos así haciendo pequeños circulitos con el pincho. Si no tuvierais un pincho metálico como este, que os recomiendo que pues, según vayáis haciendo más galletas decoradas, os vayáis haciendo pues con el equipo, y esta es una parte importante. Si no, una brocheta, un palillo de madera nos sirve perfectamente, que era lo que yo usaba en un primer momento. Vamos a hacer también los bigotes, aunque luego van a ir en negro. El delineado de negro no lo vamos a hacer con glasa, sino que lo vamos a hacer pintándolo, ¿de acuerdo? Con pinceles. Cuando tenemos este tipo de dibujos, tipo como yo los llamo siempre tipo cómic, ¿no? Porque vienen delineados en negro, tenemos dos opciones: o hacer primero todo el delineado con la glasa negra, o pintarlo después. A mí me parece mucho más sencillo para hacerlo pintándolo después. Me parece que es más fácil controlar cómo queda. Y además es que luego muchísima gente, sobre todo cuando empezamos, hemos tenido el problema de que el negro se nos va filtrando en el blanco, se nos va estropeando, y entonces, bueno, para no tener ese riesgo, ese problema, vamos directamente y lo pintamos una vez que la galleta esté seca. Vamos a hacer, en este caso, el dibujo que yo había encontrado por internet, del que he sacado la plantilla, es una fresa, pero el que me habían pedido para la tarta es un corazón. Entonces nada, es, como veis, muy sencillo modificar el dibujo y poner un corazoncito rosa en la galleta.
Lo vamos, como veis, ya se había secado el blanco, porque lo que queremos es que quede, que sobresalga el corazón, y por eso, por ejemplo, veis en la parte de abajo hemos dejado sin rellenar todavía hasta que no seque. Vamos haciendo cada una de las partes que no se toquen entre sí. He hecho el corazón y ahora el mismo, os comento siempre que a mí me resulta importante ir aprovechando la glasa, y entonces en vez de hacer un montón de colores distintos, yo lo que he hecho es hacer primero un rosa en el tono chicle que he querido para el corazón. Vuelvo a volcar, una vez que ya lo he terminado, vuelco toda la glasa que tengo de este color en un cuenco de estos de cristal que me habéis visto que yo utilizo para preparar la glasa. Le añado un poquitito más de colorante, abajo siempre en la descripción os dejo los colorantes, lo hago un poquito más fuerte en el tono, si necesito que sea un poquito más espeso le añado un poquito más de azúcar glass o azúcar impalpable, si no, si quiero que sea de la misma consistencia, pues simplemente con un poquitín de colorante. Yo uso los colorantes en gel. Cuando uséis colorantes líquidos tenéis que tener el problema de que vais a licuar, vais a hacerlo más líquida la glasa, entonces tal vez merezca la pena añadirle un poquito de azúcar, lo batís bien y queda perfecto. ¿Veis? Vamos haciendo el dibujo y lo vamos a dejar secar. Vamos, como veis, el corazón se ha secado, se nota todavía un poquito de brillo, pero no ese brillo intenso de la humedad. Vamos con las patitas que sujetan el corazón. Muchas veces también es interesante, para que queden los distintos volúmenes marcados, ir haciéndolos también en función del, como si dijéramos, del 3D. Es decir, el cuerpo, lógicamente, o las patas, es lo que está más abajo, ¿no? Primero, luego sostiene el corazón, y claro, por encima del corazón están las patas, entonces lo hago en ese orden. En este caso, por ejemplo, el cuerpo, este trocito de cuerpo que estoy haciendo sería lo primero que hubiera hecho, pero como he utilizado la misma glasa, bueno, pues no lo he hecho precisamente porque la glasa que estoy utilizando es reutilizada del corazón. Es que yo siempre, a lo largo de tantísimas galletas que he hecho, una de las cosas que me pasaba siempre es que al final terminas haciendo muchísima más glasa de todos los colores de lo que necesitas, y siempre estás tirando un montón de material porque no lo puedes guardar durante mucho tiempo. Es verdad que yo a veces congelo la glasa, pero luego la verdad es que no queda lo mismo que cuando es completamente fresca y recién hecha. Entonces lo que suelo hacer es eso, programar un poquito los colores que necesito y reutilizarlos en distintos tonos, añadiendo más blanco, o normalmente voy del más claro al más oscuro, añadiendo un poquito más de colorante para hacerlo. He dejado secar la galleta completamente, ya sabéis, no podemos poner esta hoja encima de la galleta si no está completamente seca, pero completamente, porque ya sabéis que va secándose de fuera a adentro y entonces se nos estropearía. ¿Por qué lo hago? En Hello Kitty yo fue la primera vez en mi vida que me di cuenta de lo importante que son las plantillas y de marcar exactamente la situación de los ojos. Basta que muevas los ojos un poquito más para arriba, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, más pequeños, más, y ya no es la misma muñeca, ¿de acuerdo? Cuando vemos así algunas copias que decimos, ay, parece, pero es un poquito, tiene algo raro, pues es precisamente por eso, ¿vale? Y vamos ahora con la parte, en cierto modo, más novedosa que hacemos en menos galletas, ¿no? Que es el delineado. Veréis, he preparado, os dejo el vídeo también aquí arriba sobre cómo pintar como tipo acuarela con los colorantes comestibles, para que tengáis un poquito las pautas de todo, si no lo habéis hecho nunca, si queréis recordar cómo se hace, ¿no? En principio ponemos un poquito en uno de los cuencos, vamos a poner alcohol blanco. Yo a veces he utilizado ron blanco, ahora estoy utilizando vodka, va todo perfecto. Incluso tengo también de Sugar Flyer, de la marca Sugar Flyer, unos botecitos que vienen con alcohol, pero no os preocupéis porque sea ron ni vodka ni nada, porque se evapora, no huele, no sabe, no deja ningún rastro. Y ¿por qué utilizamos? A veces me preguntáis, en comparación con agua. Claro que con el agua se podría hacer, pero tenéis que tener mucho cuidado porque lo que tiene de bueno el alcohol es que se evapora muy rápido, con lo cual la humedad no queda en la glasa. Si humedecemos demasiado la glasa se va a diluir como un azucarillo, no deja de ser azúcar con clara de huevo. ¿De acuerdo? Entonces, podríais decir, oye, ¿por qué no has hecho el dibujo plano? ¿Para qué hemos estado dejando las distintas volúmenes? ¿Vale? Para si al final lo vamos a pintar, lo vamos a repintar encima. Bueno, es muchísimo más fácil cuando tenemos estos volúmenes, es muchísimo más fácil guiar el pincel. Ya sabéis, un pincel súper importante, os lo digo siempre y os aburro un poquito, pero por si acaso no habéis visto otros vídeos al respecto, un pincel muy fino. Yo lo compro en tiendas especializadas de pintura o en grandes almacenes, pero que tengan sección de pintura, porque en repostería no los he encontrado, de marcas de repostería no lo he encontrado tan fino. ¿De acuerdo?
con número 0, 3 ceros, 5 ceros, 1, 2, son los más finos y son los que nos van a servir fenomenal. Mejor repasar, ¿de acuerdo? Pero con un pincel muy fino que no nos quede como el brochazo demasiado grueso. Entonces os comentaba, volúmenes, porque el pincel resbala genial entre medias de los surcos para que nos quede el dibujo perfecto y no tengamos que ir con tantísimo cuidado para ir cuidando las líneas de los dibujos. Es más, lo más difícil de esto es precisamente lo que estoy haciendo ahora, los bordes. ¿De acuerdo? Tenéis que ir girando la galleta, inclinando, porque a veces es más difícil y se te va más el pincel hacia adentro o hacia afuera de la galleta. Eso es un poquito lo más difícil. Sin embargo, los surcos es una maravilla. El pincel va solo y os va a dejar el dibujo perfectamente delineado, porque es precisamente en ese surco donde tenemos la diferencia entre un color y en otro. Así no, tendremos que estar repasando y a veces te puede pasar que hagas luego el trazo demasiado grueso. Lo que nos interesa, sobre todo en el medio de la galleta, porque en los extremos, que os comento que es lo más difícil, no se nota tanto. Sin embargo, en el medio de la galleta no, pues se nota mucho, porque al final los dibujos, si os dais cuenta, el trazo es perfecto. Claro, está hecho por ordenador y entonces los trazos son perfectos del mismo grosor y os va a quedar mucho más bonito precisamente si dejáis el surco. No es mucho trabajo, como veis, vamos haciendo simplemente por trocitos. La galleta vamos dejando secar un poquito, unos minutos, mientras vamos haciendo otra galleta o vamos haciendo otras cosas y nos va a quedar perfecto. Mucho cuidado, lo que os digo, con los laterales es lo más complicado, pero también es verdad que los fallos se notan muchísimo menos, ¿vale? Un poquito de paciencia a la hora de practicar y veréis el resultado, que es realmente increíble. Tenemos pintado además, veis, os lo pongo está en cámara un poquito más rápida de lo que yo lo hago, para que no quede el vídeo excesivamente largo, o sea que imaginaros todavía mucho más lento. Os comentaba antes que en el cuenquito hemos puesto el alcohol y aquí en el extremo, siempre o en otro cuenco, suelo poner un poquito, cojo con el pincel del tubo de pintura un poquito de pintura iba a decir pura, no es pura, sino no mezclada con el alcohol. Es, como veis, en gel. ¿Es por qué? Porque cuando vamos a pintar en negro, o sea, si vamos a pintar cualquier cosa, en el fondo lo que queremos es un tono, pues azul, verde, lo que sea, y entonces siempre se pinta diluido y luego que queremos un poquito más de intensidad, lo volvemos a repasar. En el caso del negro, lo que queremos es que nos quede un negro intenso. Y entonces tenemos que estar continuamente, como estáis viendo, untando pintura a pintura y humedeciendo el pincel levemente. Por eso tengo, si os dais cuenta, alrededor del cuenco tan sucio, porque escurro para que, a pesar de ser alcohol, no debemos empapar demasiado el pincel. Sin embargo, vais a ver como haciendo el trazo, enseguida como que se te seca, no da más, no pinta más, entonces humedecemos, reforzamos un poquito el tono negro, pintando, cogiendo un poquito de pintura pura, ¿no? Que es la que tengo ahí en el extremo, para que nos quede bien negro, si no tendería a quedar grisáceo. Pero es un juego de pintar, veis, cojo un poquito, se me queda un poquito escaso en la intensidad del color, humedezco, cojo pintura y vuelvo a repasar. ¿Veis qué finísimo es el pincel? Es una maravilla. El mío es de la marca Van Gogh, pero lo que os comento, en las secciones de pintura vais a encontrar pinceles, los laváis muy bien, siempre, por ejemplo, con el lavaplatos, ¿no? Un Fairy o lo que sea, desinfecta fantástico, y lo vamos a utilizar siempre para este fin. Lo vamos a conservar limpio y seco para las próximas oportunidades, y veréis qué bien se pinta. ¿Veis? Repasamos un poquito los bordes en función de lo que veáis, porque lo que queremos es que quede pues un grosor muy similar absolutamente en todo, pero resbala estupendo al pasarlo por todos los surcos. Por último, la nariz. ¿Veis? Ahora cómo cojo un poquito de pintura, simplemente del tubo de pintura comestible. Aquí tengo el vodka, echo una gotita y veréis, humedezco el pincel. En este caso el pincel, si es un pincel de PME, es un pincel que se venden en las tiendas de repostería, pero este es como de los más finos que hay, no tanto como el otro para delinear. Este es un poquito grueso para delinear. Podría hacer glass amarilla, quedaría fenomenal la nariz brotada, pero claro, hacer para este simple naricita, hacerle la glasa, ¿de acuerdo? Pues me requeriría una cantidad que entonces pues simplemente lo he pintado. La he dejado secar súper bien, también la pintura tiene su tiempo, a pesar de que se evapore el alcohol, tiene su tiempo de secado, dejadlo un tiempo considerable porque si no este negro se iría, y lo delineamos. Esto es un poquito más difícil por lo que os comentaba.
no tenemos un surco, no tenemos un entonces resulta un poquito más difícil, hay que tener un poquito más de pulso para hacerlo. También, ¿cuál es el problema de hacer la nariz brotada? Es que luego pasarle a un botón, digámoslo así, ¿no? Que tenemos así como más elevado, pasarle la glasa, pasarle el pincel después, es un poquito complicado que nos quede bien, ¿no? Es más sencillo, casi en plano, con mucho cuidadito, ¿veis? Vamos, como el pincel, veis que es finísimo, le vamos repasando para darle un poquito la forma lo más perfecta posible. ¿Veis? Yo lo repaso porque al final el acabado es importante y lo trabajamos con tranquilidad para que nos quede muy bien. Si te ha gustado la galleta, si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia de lo que quieres que grabe, déjamelo en comentarios, déjame un like, suscríbete, comparte. Y como os digo siempre, un besote gordote y hasta el próximo vídeo.